Una mujer denuncia haber sido abusada sexualmente durante años, cuando era una niña. En cualquier parte de la casa, en la sala, en el patio, en el baño, en la cocina. O sea, él buscaba como más estar en los momentos solos para él tocarme, para él manosearme. Pero la penetración siempre fue en la noche. Asegura que cuando cumplió 14 años quedó embarazada y tuvo una hija producto de esos abusos. Pero, ¿quién era el presunto abusador? El doctor me preguntó 3 veces que si yo había tenido relaciones sexuales y mi papá me quedaba mirando como que, o sea, avisas y te mato. Entonces, ¿yo qué hice? Negarle al doctor. No, doctor, no, doctor. ¿Segura? Sí, doctor. Dijo, igual voy a enviar una prueba de embarazo. En esta aberrante historia conocerán al hombre señalado de los abusos, quien luego de casarse y convertirse en padre, según su propia esposa, tomó a su hija como objeto sexual. Imposible que un papá haga eso con su hija. Todo se vino al piso. ¿Y sabe qué hizo? Intenté matarme. Porque no era justo. El señalado abusador fue declarado inimputable porque al parecer tiene trastorno mental y por eso, a pesar de haber sido condenado, no ha ido a una cárcel. Él no está loco y yo tampoco creo que él esté loco. Se está haciendo y se está refugiando en esa fachada porque le tiene miedo a la cárcel. No acepta los actos de lo que él hizo. No es justo que esta persona siga haciendo daño, siga burlando a la justicia a través de su supuesta enfermedad. ¿Puede alguien escudarse en una enfermedad mental para no ir a la cárcel luego de cometer semejante delito? Pues sin lugar a dudas, para que los declaren enfermos y con eso se considera que ya son inimputables. Por eso la importancia de la labor del juez a la hora de controlar esta situación. Les contaremos qué ha pasado con el proceso judicial contra este hombre y por qué algunos de sus vecinos aseguran que es un peligro para la sociedad. Buenas noches. La historia que verán esta noche es de esas que ilustrarían hasta dónde puede caer la demencia sexual de un hombre. Séptimo Día conoció una niña que asegura que a los 14 años quedó embarazada después de varios años de abuso sexual. Su familia quedó atónita al descubrir, según ellos, quién era el violador, pues estaba más cerca de lo que se pensaba. Además, el dramático relato nos permitiría entender cómo funciona nuestro sistema judicial cuando la salud mental de un sindicado es un factor que podría influir en las decisiones judiciales y cómo esto puede generar mucho repudio, especialmente entre las víctimas. Así comienza esta aterradora investigación de Juan Carlos Villani. Yo estaba en ese día cocinando porque yo en la tarde entraba al colegio a estudiar. Me dieron síntomas, me dio náuseas, me dio mareo. Ese día, a mediados de junio de 2005, jamás lo olvidará Ana Lucía Urbano Luna, cuando apenas tenía 14 años. Pues no pude tener una infancia normal, no pude disfrutar de mis compañeros, o sea, de una vida social normal. Relata Ana que siente dolor y tristeza porque desde ahí su vida cambió por completo, al quedar embarazada de una forma tan inesperada y reprochable. O sea, yo más pensaba en qué voy a hacer del bebé. O sea, no, yo no puedo estar en embarazo, dije. Inclusive yo me quise suicidar porque yo no aceptaba que yo estaba en embarazo. O sea, yo no esperaba eso, ¿sí? Ana Lucía nació en la ciudad de Pasto hace 31 años. Creció junto a sus padres, Javier Hernando Urbano Vallejo, Ana Lucía Luna Bravo y su hermano, Carlos Urbano Luna. Yo estaba en el grado 10, yo estaba estudiando en el colegio INEM de aquí de la ciudad de Pasto. Asegura que lo primero que hizo al sentir esos síntomas
fue llamar a su tía Claudia Bravo, ya que sus padres no estaban en ese momento. Llegó mi tía a recogerme y me bajaron a la EPS. Cuando entramos, el doctor me preguntó 3 veces que si yo había tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿yo qué hice? Negarle al doctor. No, doctor. No, doctor. ¿Segura? Sí, doctor. A pesar de su respuesta, el médico ordenó una prueba de embarazo. Claudia Urbano es su tía. Yo fui la primera persona que me enteré en el hospital, en el Seguro Social, por el examen. Ya el médico sale con los resultados, dice, mira, la niña está embarazada. Entonces, pues, entré en shock. Yo me puse mal porque dije, ¿cómo? Según la prueba, Ana Lucía ya tenía 3 meses de embarazo. Lucía Luna es la mamá de Ana. Yo quedé en shock. Dije, ¿pero cómo? Dije yo, ¿no? Pues si ella no tiene amigos ni novios. No, eso ha de haber sido un estudiante del INEM. Dije, como la niña no sale mucho, de pronto tenía su novio por allá en el INEM. Eso fue lo que yo me imaginé en mis adentros, pues, ¿no? Y según Claudia, esto fue lo primero que dijo Javier Hernando Urbano Vallejo cuando se enteró. Él dijo, yo soluciono esto, yo soluciono. Que como tan niña, que la solución es abortar. Pero en ese momento ni la tía ni la madre de Ana habían pensado en que ella abortara. Y les pareció muy extraño que el papá no tratara de saber primero quién era el padre del bebé. La única que tenía la respuesta era Ana Lucía, de 14 años. Y Ana Lucía, dime qué pasó, quién es. O sea, yo me desesperé por la edad y la preocupación que tuve es que ellos no tenían amigos ni amigas. Según doña Lucía, le cayó un baldado de agua fría cuando su hermana le dijo: ¿Aló? Ve, Ana Lu, tenemos indicios que es el Javier, me dijo. ¿Pero por qué? Porque la niña no dice nada, está muda. Ella no señala a nadie, entonces, si no las deja salir, entonces, ¿quién? Dijo. Pero para Lucía era algo imposible de creer, y por eso, aunque le preguntó a su hija quién podría ser el padre del bebé, ella no quiso decir nada. Casi de manera simultánea, recuerda Ana, su papá le dijo algo sin que nadie se diera cuenta. Mi papá empezó a decirme, bueno, ¿ahora qué vamos a decir? Tenemos que decir que fue un compañerito de tu colegio. Sí, mi papá me quedaba mirando como que, avisas y te mato. Para Ana Lucía, esas palabras fueron los primeros indicios de que el secreto que le había hecho guardar su papá no era algo tan normal como ella creía. Para ella era claro que él estaba consciente de que lo que había hecho era algo malo y lo estaban descubriendo. Ana, muy asustada, prefirió no avisarle a su mamá. Ese día, nadie le dijo nada a Javier Hernando Urbano y todos se fueron para la casa donde vivían, en el barrio Villa Ángela de Pasto. Me marcó la duda, mi hermana. Le dije, no, Dios mío, las cosas no pueden hacer así. Imposible que un papá haga eso con su hija. Y esa noche igual, pues yo lloré toda la noche. Al día siguiente, Lucía habló con una trabajadora social quien, con base en su relato, le confirmó las sospechas y le dijo que muy seguramente su esposo era el responsable de la violación a su propia hija. Esa noche, cuando regresó a casa, según ella, Javier Hernando Urbano ya sospechaba lo que estaba pasando y estaba preparado. Nos quedamos solos y él sacó un cuchillo. Le dije, ¿y por qué lo haces? Entonces él me confesó que él era el culpable. Yo necesitaba quedarme con él a solas para saber cuál es la verdadera historia, ¿no? Me dijo, sí, yo soy el papá. Cuenta Lucía que, horas antes, había enviado a sus 2 hijos a donde su tía Claudia,
para que no presenciaran ese momento. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me dañaste? Le dije, como madre y como mujer. ¿Qué te hice para que me hagas esto? Me dijo, yo no voy a ir a parar a la cárcel. Te vas, le dije. Y yo en unas sacas le empaqué toda la ropa de él. Y te me largas ya, le dije. Relata que Javier Urbano, luego de ser confrontado, decidió irse esa misma noche. Pero al día siguiente comenzó a recibir llamadas. Él, amenazarme, que no lo denuncie porque me mataba a mí o a mis hijos. Comenzaron a pasar los días y Lucía pudo dialogar con su hija y explicarle que lo que había hecho su papá estaba mal, pero no se atrevieron en ese momento a denunciarlo por las amenazas, y de algo sí estaban seguras. ¿Ana Lucía pensó en abortar en algún momento? No, ¿Por qué? yo desde pequeñita era entregada a Dios. Y cuando ya me enteré que yo estuve en embarazo, sí fue duro para mí. Inclusive me mandaron una ecografía de tercera dimensión, que si la bebé, eso sí lo acepté, que si la bebé venía con alguna limitación o estaba deforme, sí estaba dispuesta yo a hacerme el degrado, pero si no, no. Luego de 2 semanas, a finales de junio de 2005, en medio de una clase de educación sexual en el grado 10º, Ana se percató de algo. Una profesora nos lo hizo ver en hora de clase. Entonces ahí fue en donde yo caí en cuenta y dije, primero lo miré y a la mitad del video yo quedé en shock. Salí corriendo del salón de clase, me fui al baño y me puse a llorar. Yo solo dije, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Porque lo que me está pasando en el video me está pasando a mí. En ese momento, relata Ana Lucía, entendió que su papá no solamente la había dejado en embarazo, sino que en realidad la había estado abusando desde que tenía 6 años, y también comprendió por qué él no quería que nadie supiera el secreto. En cuestión del abuso, lo miré algo normal. Solo me decía, venga, abriguémonos, venga el abrazo, así. O sea, eran palabras de cariño, como tratándolo uno como de manipular, pero para él era algo tan normal, o sea, llegaba y me tocaba y llegaba y se subía y me besaba normal como si yo fuera la mujer de él. Para Ana Lucía, en ese momento era evidente que su papá sí era consciente de lo que le había estado haciendo. Pero Ana tampoco se atrevió a denunciar ante las autoridades. ¿Por qué? No tenía conocimiento de eso, no, nada de eso. ¿De pronto la policía también? ¿Buscaron No, a la nada, policía? no. No denunciaron ante nadie Lo más. único que hicimos fue alejarnos, en primer lugar, alejarnos de esa familia. Sin una denuncia formal por el presunto delito de abuso sexual, Javier Urbano estaba libre y se había instalado en la casa de sus padres. En noviembre de 2005, Ana Lucía dio a luz en la clínica del entonces Seguro Social de Pasto y nació una niña. Lo primero que se pudo establecer fue que, contrario a lo que ocurre en ocasiones con los niños concebidos de esta manera que pueden nacer con problemas genéticos, la niña nació bien. Yo fui la primera que la recibí y desde que la recibí, pues, salió sanita, salió alentada la niña. Comenzó a pasar el tiempo y más de un año después, a comienzos de 2007, luego de pensarlo muchas veces, asegura Lucía, tomó una decisión: denunciar en la Fiscalía de Pasto a Javier Hernando Urbano Vallejo por abusar sexualmente de su hija. Mi hija, que era menor de edad, y yo. Lo hicimos las dos. Ella relató todo y resulta de que hicimos la denuncia penal. ¿Cuál fue el relato que le hizo Ana Lucía a las autoridades? Relata que se ordenó una prueba de ADN
a Javier Hernando Urbano Vallejo, a ella y a su hija. Y aunque el señalado abusador se negó, finalmente esta se llevó a cabo en marzo de 2007. Y solo 6 meses después se conocería el resultado. ¿Cómo era posible que, al parecer, su propio padre haya abusado de ella durante tanto tiempo y, consecuencia de esto, embarazó a su propia hija? ¿Cómo se manejará este caso ante la justicia? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Inocencia Robada. Regresamos. En cualquier parte de la casa, en la sala, en el patio, en el baño, en la cocina. O sea, él buscaba como más estar en los momentos solos para él tocarme, para él manosearme. Pero la penetración siempre fue en la noche. Javier Hernando Urbano Vallejo es señalado por su propia hija de haberla abusado durante años hasta que quedó embarazada de él. Así se puede catalogar Urbano Vallejo como padre y abuelo del mismo bebé. La esposa del hombre y mamá de la víctima se separó de él y lo denunció. Lo que no sabía era que el proceso judicial no sería fácil, pues el sospechoso y algunos de sus familiares aseguran que él no era consciente de lo que estaba haciendo y por eso no debía ir a una cárcel. Según algunos expertos, en ocasiones la inimputabilidad podría ser utilizada como una figura para evadir a la justicia. ¿Qué sucederá ahora? Así continúa la investigación de Juan Carlos Villani. Ana Lucía Urbano Luna había dado a luz a una niña a finales de 2005, producto de la violación de su propio padre, Javier Hernando Urbano Vallejo, quien durante años, al parecer, abusó de ella. Fue un infierno para mí. No pude ser una niña normal, en donde yo hubiera querido un papá en donde me ame, donde me respete, donde me mire como hija. No lo puedo ver así. Para marzo de 2007, la familia de Ana estaba a la espera de los resultados de la prueba de ADN, practicada a Javier Urbano, a Ana Lucía y a su hija, pero ese resultado tardaría varios meses. En medio de la denuncia, Ana Lucía relató los detalles de lo que le hacía su papá desde muy pequeña. Yo solo sé que eso fue como un modelo, para mí ya era algo normal. Yo me acuerdo que fue como a los 6 años, que él ya empezó a tocarme, que cuando yo me bañaba él se entraba y se bañaba conmigo y me tocaba mi cuerpo como si nada, normal. Pero para mí fue algo normal. O sea, yo no sabía que eso era algo malo. Relata que Javier Hernando Urbano, su padre, aprovechaba todos los momentos que se quedaba a solas con ella para abusarla. Y para ella, él era consciente de lo que estaba haciendo. En cualquier parte de la casa, en la sala, en el patio, en el baño, en la cocina. O sea, él buscaba como más estar en los momentos solos para él tocarme, para él manosearme. Pero la penetración siempre fue en la noche, ¿sí? En la noche él llegaba y me abrazaba, se pasaba a mi cama, cosas así. Y como mi madre a veces no estaba. Entonces él me hacía de todo. ¿Eso era recurrente? ¿En la semana podía pasar varias veces o no tanto? Casi todos los días. Con mi hermana, en repetidas ocasiones, él se metía a la ducha. Carlos Urbano es el hermano de Ana. Y siempre a mí me sacaba excusas, váyase allá a jugar, vaya donde los primos, le doy permiso, o vaya a trabajar. Y yo me tenía aquí y él quedaba en ese lapso de tiempo solo en la casa y echaba llave a la puerta. Para Ana Lucía, durante esos 8 años que duraron los abusos, su papá siempre supo lo que hacía. Relata que la dejaron marcada para siempre y con un fuerte sentimiento. La verdad, de frustración, porque pues no puede tener una infancia normal. Es lo peor que le puede pasar a uno como mujer.
¿sí? Porque te dañan la integridad, ¿ya? Como persona, como mujer. Para ella lo más difícil es recordar los momentos en los que sabía que iba a ser abusada por su papá. Cuando él me iba a violar, sentía miedo, sentía terror, me sentía impotente porque no podía hacer nada, ¿sí? Porque no podía llevarle la contraria porque él me pegaba más duro. A comienzos de 2007, la Fiscalía Quinta Seccional de Pasto abrió investigación contra Javier Hernando Urbano Vallejo por el posible delito de acceso carnal violento, y el 30 de marzo fue capturado, pero ese mismo día fue dejado en libertad, porque al parecer sufría una enfermedad mental. Posteriormente, el 11 de septiembre del mismo año, la Fiscalía Segunda Seccional de Pasto obtuvo una valoración de psiquiatría forense de Javier Urbano, donde se determinó que padecía de esquizofrenia paranoide, es decir, un trastorno mental permanente. En noviembre de 2009, la Fiscalía decidió detener preventivamente a Javier Hernando Urbano Vallejo en un centro psiquiátrico, en calidad de autor responsable de las conductas de acceso carnal violento agravado e incesto, pero en la misma resolución ordenó no hacer efectiva la medida de seguridad debido a que el tratamiento psiquiátrico al que estaba siendo sometido podía realizarse de forma ambulatoria. Ana Lucía señala que no interpusieron ningún recurso dentro del proceso por desconocimiento. No volvimos a saber del tema, del caso, de lo que estaba pasando con ese proceso, entonces no, por eso no se hizo nada e incluso no teníamos un abogado que nos represente. Pasaron varios años y solo hasta junio de 2018, la jueza tercera penal del circuito de Pasto, Nubia Jaramillo, falló. Primero, condenar en condición de inimputable al señor Javier Hernando Urbano Vallejo a la medida de seguridad consistente en internación en centro psiquiátrico por un lapso de 10 años. Segundo, suspender condicionalmente el cumplimiento de la medida de seguridad impuesta en el artículo anterior, ello en atención a que se ha establecido que el señor Javier Hernando Urbano Vallejo es susceptible de ser tratado ambulatoriamente. En el fallo, el juzgado explica que se tuvieron en cuenta dos dictámenes, del 2007 y 2008, del doctor Luis Carlos Moncayo, y otro de Medicina Legal, del 2008, que indicaba que Javier Hernando Urbano tenía esquizofrenia paranoide. Pero Ana Lucía y su mamá aseguran hoy que él nunca había mostrado señales de esquizofrenia. Cuestionan los dictámenes y aseguran que él estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo. Él no tiene ninguna enfermedad. Él es totalmente sano y muy inteligente. Él es experto, mire, en redacción. Él es experto en... Tiene mucho conocimiento porque le gustaba leer mucho. Yo creo que eso no corresponde a la verdad, ya que eso fue después de lo que él me hizo. ¿Por qué no corresponde la verdad? Porque él está completamente sano, es una persona cuerda. Séptimo Día estableció que las características básicas de la esquizofrenia paranoide son escasa conexión con la realidad, poca fluidez verbal, alucinaciones y deterioro en las capacidades cognitivas y físicas. Pero según la familia de Javier Urbano Vallejo, él no tenía ninguna de las anteriores. Yo que conozco a mi hermano, no, él no está enfermo. No está enfermo. Está bien. Faisuli Urbano, sobrina de Javier Urbano. Estoy totalmente segura que él está en sus 5 sentidos y todo es una actuación para evadir la responsabilidad del abuso que él cometió con Ana Lucía, mi prima. Pero Medicina Legal concluyó que él era esquizofrénico. Quisimos preguntarle a esa entidad cómo llegaron a esa conclusión, pero no hubo un pronunciamiento. Rodrigo Córdoba es uno de los psiquiatras que más conoce sobre la esquizofrenia y sus manifestaciones en el país. Le preguntamos si en algunos casos podría pasar que alguien logre simular esta patología. Son personas que a veces suceden, se entrenan en algún tipo de cuadros. Los médicos psiquiatras, somos médicos, no magos, y entonces generan una serie de estrategias y de entrenamientos para engañar al perito. Para el abogado penalista Francisco Bernate,
Es probable que algunas personas se hagan pasar por enfermas mentales para conseguir no ir a la cárcel. Pues sin lugar a dudas, para que los declaren enfermos y con eso se considera que ya son inimputables. Por eso la importancia de la labor del juez a la hora de controlar esa situación. Es el juez quien debe ponerle un freno a este tipo de situaciones que pasan. Comenzaron a pasar los días y los meses, y a finales de 2007 llegó el resultado de la prueba de ADN, confirmando lo que la familia de Ana señalaba, que Javier Hernando Urbano era el padre y abuelo de la bebé. Séptimo Día pudo establecer que el factor determinante para que una persona sea declarada inimputable es demostrar que no es consciente de sus actos. Marlon Díaz, abogado penalista. Necesariamente debe dictaminar o debe calificar que la persona, por el trastorno mental que padecía, no era capaz de comprender que el comportamiento que realizó era contrario a derecho y que no podía determinar su comportamiento en caso de que lo comprendiera. Para Ana Lucía, hoy es evidente que él estaba consciente de sus actos, ya que la había amenazado para que no revelara nada sobre los abusos. Lo único que me acuerdo es que él me dijo que si yo contaba lo que él me hacía, que él mataba a mi mamá y a mi hermano y que iba a vivir toda la vida con él sola. Jairo Urbano, hermano de Javier, relata lo que ocurrió luego de conocerse que Ana Lucía estaba embarazada. Él mismo, mi hermano, vino aquí precisamente a mi casa y me dice, hola Jairo, hazme un favor grande. Entonces le digo, ¿cuál será? Dijo, ve, préstame uno de tus hijos, dijo, para que se haga pasar por el papá de la criatura que está esperando la ñata. Entonces le dije, ¿cómo así? Le dije, ¿por qué no buscas al papá responsable de la criatura? ¿Y él cómo tomó esa respuesta suya? No, pues él la tomó como sorprendente, como así, como triste, como nervioso. Pero yo no, como nervioso, pero yo en ningún momento yo sospeché que él era el papá de la niña. La realidad es que él es un hombre consciente, sabe lo que hizo, sabe lo que hace y está totalmente normal. Justamente las amenazas a su hija son indicativas de que él estaba comprendiendo que violar a su hija era un delito, o si no, no la amenazaba. Séptimo Día llegó hasta el Palacio de Justicia de Pasto para hablar con la jueza que emitió este fallo condenatorio en contra de Javier Hernando Urbano Vallejo por el delito de acceso carnal violento agravado, para conocer los detalles de esta decisión, pero no fue posible que nos atendiera. La familia de Javier Urbano, que vive a pocos metros de su casa, lo ha captado en estos videos saliendo a la calle, según ellos, haciendo su vida cotidiana. Muchas veces lo miré en el terminal de Pasto, en el Alcosto, de aquí de Pasto, con otro hermano, sacando dinero de los cajeros y hablando normal. En este otro video grabado por la familia de Ana Lucía, se ve a Javier Hernando Urbano Vallejo afuera de su casa, siendo confrontado por todo lo sucedido. Él es el violador. Él es una persona que se ya le salió a olvidar a mi hermano. A mí me salió a olvidar. Eso es lo que dicen ellos. ¿Usted sabe mental? Ahí sí, ¿no? Mire, aquí está la sentencia de un enfermo mental, mire. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ahora sí ya, ¿qué es lo que quiere nada más? Así se hace, con pruebas, con documentos. Yo tengo unos audios de una testiga ahora, de que... él puede matarte y no tienes necesidad de reclamar nada. En él, algunos de los hermanos de Javier salen en su defensa. Señor concejal, qué tristeza. Entre ellos, William Urbano, concejal de Pasto. Pero eso no es todo. Actualmente, otros de sus familiares aseguran que Javier Urbano se ha convertido en un peligro para la sociedad. Séptimo Día lo buscó en el lugar de su residencia
para intentar verificar cómo está hoy y escuchar qué responde. Miguel, ¿no vas a abrir la puerta? Ana Lucía Urbano insiste en que su padre Javier Hernando Urbano Vallejo no tiene problemas mentales y que por eso debería estar en una cárcel. Afirman que el hecho de que él esté en su casa significa un verdadero peligro para la sociedad. ¿Qué sucederá entonces? No se vayan. Pues estamos grabando un programa. ¿Cuáles son las acusaciones? Sobre una denuncia que hace la familia de los señores, que un hermano del concejal hace unos años abusó de su propia hija, la dejó en embarazo. Eso no es nada del otro mundo. Sí. Una hija desconocido, eso es de comunicación. Muchos años, 10 años hasta los 14. Hasta que la dejan en embarazo. Concejal, ¿usted qué tiene que decir sobre la denuncia que hace su propia No cambie familia? el tema, usted me estaba haciendo persecuciones. ¿Qué decir sobre la violación de su propio hermano a la propia hija? Necesito la identificación de ellos, por favor. La hija de Ana Lucía Urbano ya tiene 15 años y hoy está bajo el cuidado extremo de su familia para evitar que una situación similar ocurra con ella. Dicen que la presencia de Urbano Vallejo es un peligro para los menores que viven alrededor y sienten temor. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante el año 2020, 14.200 menores fueron víctimas de violencia sexual y de enero a agosto de este año van más de 9.000 casos, lo que indica que este delito sigue siendo uno de los más comunes y reprochables en nuestro país. Así finaliza la investigación de Juan Carlos Villani. Recuerdan que tras la decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto de no enviar a Javier Hernando Urbano Vallejo a una cárcel, la familia de Ana Lucía, indignada, aseguraba haberlo visto en las calles de la ciudad sin ningún tipo de problema mental. Muchas veces lo miré en el terminal de Pasto, en el Alcosto, de aquí de Pasto, con otro hermano, sacando dinero de los cajeros y hablando normal, una persona normal. Esa misma versión la tiene Fátima Bolaños, quien trabaja en una zona muy concurrida de Pasto. Yo trabajo por la zona del Parque Bolívar y él ya lo veo por allá solo, ya se cortó el pelo, ya anda normal. También fue grabado en junio de 2020 a las afueras de la casa donde vive. Él es una persona que ya salió a olvidar a mi hermana. A mí me salió a olvidar. Eso es lo que dicen ellos. ¿Usted sabe Ahí sí, ¿no? Mire, aquí está la sentencia de un enfermo mental. Mire. Allí se observa y se escucha a algunos de los hermanos de Javier, que al parecer lo defienden de las acusaciones de Ana Lucía, su hija. Porque las pruebas están ahí. Qué pena, pues las pruebas están ahí. Uno de ellos es William Urbano Vallejo, concejal de Pasto y hermano de Javier, quien, según la familia de Ana, lo ha defendido durante todo el proceso. Él lo está defendiendo. Es que aquí la mayoría de hermanos lo están defendiendo, pero la mayoría de hermanos saben que él está bien. Séptimo Día se comunicó vía telefónica con William Urbano para solicitar una entrevista con Javier Urbano y saber su nivel de conciencia, pero dijo que él no podía atendernos. También le solicitamos una entrevista a William, pero tampoco aceptó. El 25 de septiembre de 2021 encontramos a William Urbano en una calle de Pasto. Concejal William Urbano. Sí, buenos días. Mucho gusto, Juan Carlos Villani, el Séptimo Día. ¿Cómo está? De Caracol Televisión. Gracias. Bueno, concejal William, le queremos hacer una pregunta acerca de su hermano Javier Hernando Pues le comento Urbano. que no voy a dar ninguna información. Nos han dicho que, Muchas gracias. que usted es una persona pues, que está defendiéndolo a él a pesar de todo lo que ha pasado, de la denuncia que hay contra él por abuso de su propia hija. Eso ya está todo jurídicamente resuelto. Sí, pero jurídicamente quiere decir que él fue condenado. Claro. Condenado a estar en un centro psiquiátrico. Yo no voy a dar información, le estoy diciendo.
¿Qué nos puede decir usted sobre eso? ¿Él le va al coronel? Sí, sí, claro, bien pueda. Pero, concejal, ¿usted qué nos puede decir? ¿Usted ha actuado como defensor de él o protegiéndolo, tal vez, nos han dicho, la familia de él? Pues la información que usted tenga la tiene, punto. Concejal, hay una prueba de ADN que dice que su hermano abusó de su propia hija y tuvo una hija con ella, además. Hay una prueba de ADN. Un día después, cuando estábamos entrevistando a Jairo Urbano y su familia, el concejal William Urbano llegó al sitio con la policía de Pasto. Estamos grabando un programa. ¿Cuáles son las acusaciones? Sobre una denuncia que hace la familia de los señores, que un hermano del concejal hace unos años abusó de su propia hija, la dejó en embarazo. Eso no es nada de los comunes. Sí. Tuvo una hija. Ya es conocido, eso es medios de comunicación. Muchos años, 6 años hasta que la dejan en embarazo. Concejal, ¿y usted qué tiene que decir sobre la denuncia que hace su propia No cambie familia? el tema, usted no estaba haciendo persecución. ¿Qué decir sobre la violación de su propio hermano a la propia hija? Necesito la identificación de ellos, por favor. Digamos que ¿Tiene eso pruebas ya que demuestre? no es resorte Pues, nuestro. concejal, aquí hay una prueba de ADN que le hicieron a su hermano y a la hija. Viejo. Donde dice Demuéstrame que las otras violaciones, escúcheme, demuéstramelas. donde dice que él abusó de su propia hija y tuvo una Aquí hija están con haciendo él. cosas por venganza. La porque prueba de cerraron una ADN. puerta en una vía pública y por eso se pegan. Minutos después, llegamos a la casa donde reside Javier Urbano Vallejo para conocer sobre si consideraba que él estaba consciente o no a la hora de los abusos a su hija Ana Lucía. Miguel, no vas a abrir la puerta. Buenas tardes. No van a abrir la puerta. ¿Cómo hacemos para hablar con el señor Javier? Señor William, ¿usted le puede decir al señor Javier que lo estamos buscando de séptimo día? ¿Aló? El documento del Tribunal Superior de Pasto indica que la decisión de la jueza fue apelada por la defensa de Javier Urbano al considerar que si había sido declarado como inimputable, también deberían quitarle la responsabilidad civil, es decir, no tener que pagar una indemnización económica a la víctima. Pero en julio de 2021, el tribunal la ratificó, tal y como lo había decidido el juzgado. Según la familia de Ana Lucía, aunque nunca apelaron la decisión de la juez, hoy creen que eso ha permitido que Javier Hernando Urbano Vallejo no haya pasado ni un solo día en la cárcel. Para la familia de Ana Lucía, que reside en la misma calle de Javier Urbano, él se ha convertido en un peligro para el barrio. Yolanda Guerrero, esposa de Jairo Urbano. Digo que es un peligro. Él pues ya no le puede importar hacer daño a las demás niñas que anden por allí o personas. La realidad de la situación, de que él debe estar en una parte, no en las casas, porque aquí hay mucho peligro para mi familia, en especial para las mujeres. Él salía a un murito que está ahí y miraba a mi hija cómo jugaba, la miraba, o sea, entonces a mí como madre se me pasa por la mente muchísimas cosas. Y yo, o sea, no quiero que él lastime a mi hija, ni a ninguna otra niña, o sea, ya. Han pasado más de 10 años desde que Javier Urbano Vallejo fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide por el médico psiquiatra Luis Carlos Moncayo. En el dictamen explica que Javier Urbano asistió al Hospital San Rafael de Pasto en 3 oportunidades, pero todas después de haberse conocido la noticia del abuso a su propia hija. Además, afirma Ana Lucía, La fiscalía y la jueza no tendrían que haber tenido en cuenta la valoración psiquiátrica que hizo el doctor Moncayo, ya que esa fue particular, no fue solicitada directamente de la fiscalía, ¿ya? Por eso pienso que carece de credibilidad. el otro examen que determinó que Javier Urbano tenía esquizofrenia paranoide fue del doctor Fernando Alfonso Jurado Rosero, de Medicina Legal, hasta donde Ana Lucía se dirigió en octubre de 2021 para saber cómo se realizó.
pero no obtuvo respuesta. Yo visité al doctor Fernando Jurado y él me dijo que no podía darme ninguna información, que esa información es reservada, pero sí me recomendó que vaya con un abogado, que me asesore, ¿sí? Porque él me dijo que no tenía conocimiento, que a él lo habían remitido a medicina legal por violación. Simplemente dio el dictamen para el proceso de patria potestad, más no por el de violación. Por eso Ana Lucía hoy cree que su padre Javier Hernando Urbano Vallejo logró burlarse de todos y hoy está libre en su casa. Él se burló de la justicia, se burló de la jueza, de los doctores, de la fiscalía. ¿Quién más que yo, que conviví con él todos esos años, sé que él es una persona completamente sana y que todo lo que hizo lo hizo conscientemente? Para el abogado penalista Víctor Andrés Salcedo, aunque la familia de la víctima del abuso no interpuso ningún recurso, en principio, el que tiene el deber de representación de las víctimas en el proceso penal es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, el proceso penal no debería depender de la gestión que haga la víctima, sino del trabajo coordinado y, digámoslo, responsable que haga el ente investigador. además opina que el hecho de que Javier Hernando Urbano Vallejo haya sido declarado con esquizofrenia paranoide no necesariamente indica que no haya sido consciente de sus actos. Un concepto forense no es el que determina que una persona sea inimputable o no. Eso finalmente lo determina es un juez. Entonces la Fiscalía, por más de que haya hecho un planteamiento de esa naturaleza, la decisión final sobre la inimputabilidad del agresor tenía que ser determinada por juez, como en efecto finalmente termina cogiéndose. En el fallo del tribunal también se indica que procede el recurso extraordinario de casación, es decir, todas las partes pueden pedir una revisión de la condena a la Corte Suprema de Justicia. Ana Lucía y su familia acudirán a esta instancia para tratar de reversar la decisión de la jueza Nubia Jaramillo. Las víctimas pueden pedir que la Corte revise la legalidad de esa inimputable, que lo condene como imputable, no a una medida de seguridad como está en este momento, sino a una pena, que para ese delito va a ser prisión. Hoy, la hija de Ana Lucía y Javier Hernando Urbano Vallejo, quien es su padre y abuelo al mismo tiempo, tiene 15 años. Ha crecido bajo el cuidado de su familia. Hace poco tiempo se enteró de lo que ocurrió con su mamá. Asegura que desde que tiene uso de razón, había preguntado por su papá y fue bastante difícil de entender, y desde ahí se hace la pregunta: ¿cómo es posible que alguien haya abusado de su propia hija? A su corta edad, ha tenido que asimilar esa noticia, que en un comienzo la golpeó psicológicamente hasta el punto de bajar su nivel en el colegio. Pero hoy le han enseñado todo lo que debe saber para evitar que alguien le haga daño. Ana Lucía, su mamá, hoy dice que a pesar del dolor por todo lo que pasó, verla bien alivia un poco ese sufrimiento. Creo que fue la mejor decisión de haberla tenido, porque es un ser maravilloso que ella no tiene la culpa de las atrocidades que una persona adulta puede tener. Actualmente la hija de Ana Lucía está en la adolescencia, está estudiando y es una joven sana e inteligente que tiene sueños. Ya está en un grado avanzado, tiene metas, tiene unos propósitos, entonces Dios quiera que nos dé la facilidad y la oportunidad de que ella los cumpla. Javier Hernando Urbano Vallejo hoy tiene 54 años y según su hija Ana Lucía, a pesar de haber sido hallado culpable del delito de acceso carnal violento contra ella, fue declarado inimputable y por eso no ha ido a la cárcel. Todo se vino al piso. ¿Y sabe qué hice? Intenté matarme. Porque no era justo. Quiero que mi hija sea feliz,
mi hijo sean felices y que se acabe esta pesadilla. Que no haga daño ese hombre, ya no más, ya no siga haciéndole daño a otras personas. Jairo Urbano, hermano de Javier, quien vivió y lo conoció desde niño, asegura que él no tiene problemas mentales y que sus acciones acabaron con la familia. Destruyó la familia de él, destruyó la familia de mis padres y la familia de otros. Faizuli, hija de Jairo Urbano, siente temor de saber que Javier vive a pocos metros de su casa. Es una bomba de tiempo. Él puede volver a lastimar a otra niña. ¿Por qué? ¿Por qué él está tan campante por la vida si ya ha hecho demasiado daño? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no está pagando lo que tiene que pagar? Ana Lucía Urbano hoy dice que está dispuesta a todo, con tal de que su papá pague por lo que hizo y que, a pesar de todo, ha podido superar el dolor y aprendió algo. Quiero dejarles el mensaje a todas las mujeres de Colombia y de las que nos puedan escuchar en el programa, que sean valientes, que sean guerreras y que no dejen intimidarse de nadie, porque nosotras las mujeres valemos mucho. Ana Lucía Urbano sigue intentando lograr que su propio padre vaya a la cárcel. Su vida nunca será igual después de tantos años de abusos. Si usted sabe sobre algún abuso sexual contra menores de edad, comuníquese y denuncie en la línea nacional 141. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. En el norte de Bogotá, unos delincuentes despiadados abandonan el cadáver de una bella mujer tras una noche de rumba en la zona rosa. Es la hermana de una exfiscal. Acaban de encontrar a Julia Alexandra muerta. O sea, yo perdí la compostura horrible, grité, renegué, o sea, fue el peor día de mi vida. Un crimen súbito y atroz que acabó con la paz de una familia hermosa. La soledad en que me dejó es muy grande. Ese espacio nunca será reemplazado por nadie. Es la peor noticia del mundo. Tú nunca te imaginas que un familiar le pueda pasar algo así. Eso parece una película de terror. Es una historia de crimen y suspenso, con muchas preguntas. No se puede saber exactamente qué sucedió dentro de ese vehículo. Ella presenta 3 lesiones, una en el ojito derecho, acá. Donde nada es lo que parece. ¿No será que él es un proxeneta y le lleva a las chicas y de por eso se fue? Y que representó un enorme desafío para sus investigadores. Más de 15 cámaras de seguridad se estuvieron revisando. ¿Por todo este sector? En todo el sector de la 85. Porque las pistas y sospechosos conducían a caminos errados. El típico agresor que busca a través de redes sociales a sus víctimas. Las busca, sale con ellas, las engaña y luego atenta contra su integridad. ¿Quién? ¿Por qué mataron a Judith? La sustancia que utilizaron en combinación con el alcohol fue determinante para que ella fallezca. Al parecer, otras personas también se les murieron. Un misterio con un desenlace impensado. Y otro interrogante, ¿qué fue lo que pasó realmente en ese vehículo? Porque es ahí donde ella fallece. Miren esta persona, cómo va a bajar este joven y lo deja totalmente desarmado. Sin importarle el estado del joven, lo deja ahí botado como un animal. Este es un audio muy comprometedor para ellos, ¿no? Y están hablando cuando están votando a los fulanos, es decir, a las víctimas de ese ataque que realizaron ese día. El próximo domingo, en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Nos vemos el próximo domingo, la siguiente edición de Séptimo Día. Hasta entonces.